Bienvenidos a Libertalia, Verdad y Libertad. Hablemos sobre este libro único y bastante original que es la Biblia y por qué o cómo dio nacimiento a cientos de cultos religiosos, tiránicos, dictatoriales y mentirosos a lo largo de la historia. Y también vais a entender, después de este y varios vídeos, que tendré que hacer varios, cuál fue el objetivo de los que han escrito este libro para mantener a las personas durante 2 milenios en ignorancia suprema y en la oscuridad, a millones de personas y a miles de generaciones humanas. Yo lo único que pido es un poco de respeto referente a esto. No me insultes porque te voy a bloquear, y la razón por la que hago esto es porque a mí solamente me interesa la verdad. El mundo está lleno de mentira, especialmente en este caso con la religión, y las mentiras están por todos sitios. Yo busco más allá de esta oscuridad. Así que la Biblia, como la conocemos hoy en día, no es un libro que existió en la antigüedad. Es un libro relativamente nuevo que fue puesto en marcha basándose en muchísimos escritos antiguos y muchísimos papiros y libros antiguos. Y estos fueron mezclados, falsificados, modificados y decimados por esta gente, que ya sabréis quién fue. Fue escrita por varios seres humanos que en aquellos tiempos sabían el arte del escrito, los escribas, y de la lectura. Tenéis que pensar una cuestión antes de seguir: es que leer y escribir era un arte como un arma. Leer y escribir era tan importante como, para que entendáis lo complejo que era para los seres humanos, igual que un artista marcial de hoy en día. No todo el mundo puede saltar y luchar como un artista marcial, como un chino, aunque no sea chino. Pues el arte de la escritura y de la lectura era magia para los pueblos de la antigüedad. Muy poquísima gente sabía leer y escribir, y esto se mantuvo durante los últimos 2 milenios, incluso en el caso de los nobles y reyes, que muchos no sabían escribir y leer. Así que los escribas tenían muchísimo poder. Hace 1500 años, aproximadamente en el siglo IV, V, después de lo que ellos dicen Cristo, los escribas no escribieron la Biblia. Esta gente que tenía el poder, porque era un poder absoluto escribir y leer, no escribieron la Biblia, sino que copiaron y unificaron y mezclaron un montón, pero digo, pensad, un montonazo, un montón de tradiciones orales, fuentes históricas, leyes, reglas sobre higiene y nutrición y comida, poemas, cantos, canciones, proverbios, dichos y hechos históricos y cuentos históricos, acumulándolo todo en lo que es un nuevo escrito, una nueva creación, que más tarde sería llamada la palabra de Dios. Es lo que ellos han, o sea, este fue el fin de ellos. En aquellos tiempos, como he dicho antes, muy poca gente era la que sabía leer y escribir, y estas personas siempre eran sacerdotes, siempre eran los sacerdotes de los templos que llevaban a cabo los servicios para los dioses con D pequeña. Estos sacerdotes fueron educados por estos dioses en los secretos de la escritura y de la lectura, porque fueron los dioses los que le dieron al ser humano este conocimiento. Es un conocimiento. No todo el mundo sabe leer y escribir, aunque hoy en día lo vemos como algo muy normal y común y corriente. Y para que entendáis, este arte, como muchos artes, como tal se le cuenta en el libro de Enoch, era un arte que pertenecía a los dioses. Los mortales, el ser humano creado, no tenía acceso a este asunto, a no ser que ellos se lo dejaran. Más tarde, en la Edad Media, este conocimiento de la lectura y la escritura se extendió, pero solamente, como he dicho, para los nobles y para las familias poderosas. Inclusive algunos reyes y emperadores no sabían leer y escribir porque tenían escribas que lo hacían en su lugar. Era una cuestión difícil de conseguir para los seres humanos durante la historia. En base a estos escritos, que fueron copiados y manipulados y decimados según los intereses de ellos, se crearon los cultos o las religiones monoteístas del mundo. El clérigo mentiroso, ellos quieren hacernos pensar, hacernos creer a los mortales comunes y corrientes que todo fue creado por los hebreos,
un pueblo elegido con una historia inexistente y que ellos pues fueron creados por este Dios, que ya hablaremos de él a continuación. El escrito de los hebreos, la escritura hebrea, que hay que hablar sobre ella. Esta escritura, aparte de ser incomprensible, porque usa estos ideogramas, ellos, los hebreos, no tenían palabras con pausas entre las palabras. Para que entendáis cómo era el escrito, cómo se escribía o cómo se escribe en la escritura hebrea, tiene un escrito muy largo de lo que son ideogramas y no usan vocales. Para ellos todos son consonantes. Este es el problema con el que se encontraron los romanos del Imperio de Roma, porque ellos nunca pudieron traducir el nombre correcto de este Dios pequeño que sale en la Biblia de los hebreos, en los textos originales de los hebreos, porque en nuestra forma de entender las cosas, el nombre de este Dios es JHWH, y debido a que hay una diferencia entre la forma en la que se lee una palabra y en la forma en la que se escribe, que por cierto, esta diferencia en hebreo se llama kereketiv. Kereketiv significa que una palabra se escribe diferente a cómo se lee, y los romanos y los pueblos que hay hoy en día pues han interpretado este nombre, el nombre de Dios, como Yahvé o Jehová en todos los idiomas posibles. Pero realmente durante un tiempo los romanos dijeron que está prohibido decir el nombre de este Dios, simplemente porque era imposible de leerlo, porque la escritura de los hebreos era imposible para ellos. Esta escritura antigua y la interpretación imaginaos como una herramienta que estaba a disposición de este clérigo mentiroso, de los sacerdotes, para crear un escenario que tenía que ser inventado, un escenario que ellos tuvieron que inventar para asociar los hechos de la antigüedad, la verdadera antigüedad, la verdad que se cuenta a través de mitos y leyendas. Y ellos lo que han hecho fue crear un escenario en el cual mezclaron lo que ellos consideraron oportuno y lo que no consideraron oportuno lo dejaron fuera, para darle al mundo a entender pues que este es el Dios verdadero. Este escrito de la Biblia es la inspiración de este Dios para la humanidad, cuando realmente la Biblia original, escrita en el hebreo original incomprensible por el Imperio de Roma y por los clérigos, esa Biblia original, estos textos originales siempre hablaban de varias existencias superiores en plural llamadas Elohim. Nunca se hacía referencia a un único Dios, a una única entidad. Estos textos decían claramente que varios seres, entidades, fueron los que crearon la tierra, el cielo, al ser humano y todo lo que habita y todo lo que se mueve. Fueron Elohim, y Elohim son varios y varias en plural. Más que eso, este Dios al cual le han interpretado como Jehová, aunque es una traducción muy errónea y muy falsa, porque no es como se interpreta el texto antiguo hebreo, es solamente un personaje que está lleno de miedo y de odio hacia otras entidades, otros seres que son mucho más superiores y más inteligentes y más preparados y fuertes que este personaje que le llaman Jehová. La Biblia principalmente pues está compuesta por los 5 libros de Moisés. Los hebreos lo llaman la Torá. En la iglesia cristiana se llama el Pentateuco. Y los libros de Moisés representan para los hebreos la ley santa, la ley más santa y más pura de lo que es el conocimiento hebreo. Aparte de la Torá, que son los 5 libros de Moisés, la Biblia hebrea tiene otros libros que en la lengua de los hebreos se llama Tanaj, o sea, Torah, Tanaj. Y este conjunto de libros que los hebreos llaman Tanaj, la iglesia romano-católica cristiana lo llama el Antiguo Testamento. Los hebreos que todavía siguen la ley antigua, la ley original, que no fue modificada y manipulada según intereses, no reconocen el Nuevo Testamento para nada, no reconocen la existencia del Cristo Salvador para nada, porque no hace falta esa existencia. Y en la ley
Ellos esperan otras cuestiones que no hablamos sobre esto ahora mismo, porque no es el tema, pero la Biblia de ellos, la Biblia hebrea, y fijaos que no digo hebrea, no digo judía, digo hebrea, o sea, lo que es lo original, sin ser manipulación por parte de Roma, por parte de la iglesia, por parte del clérigo. Esa Biblia original tenía 39 capítulos, a los 5 libros de Moisés, la Torá, se añaden los libros de los profetas, los jueces, los reyes, los proverbios, los salmos y otros libros pequeños, otros escritos pequeños. La Biblia de los hebreos la han convertido en lo que es la piedra fundamental de cualquier culto cristiano. Independientemente del nombre del culto cristiano, los cultos cristianos de los seres humanos actuales de la cristiandad usan esa Biblia, pero la usan según los intereses de cada uno y la manipulan ellos manipulan la manipulación de las manipulaciones que ha habido durante la historia, y cada uno pues busca su interés según lo que le gusta escuchar y según lo que le queda mejor en la oreja y en su pensamiento. Este libro, el libro original, la Biblia de los Hebreos, era tan difícil y tan incomprensible que por eso era un secreto durante muchísimo tiempo, y fue traducida por primera vez en la historia humana a una lengua comprensible, que fue el griego antiguo, que era el idioma por excelencia, el idioma del mundo conocido, el idioma real. No era el latín es una nada, es nada el latín. El griego antiguo era el idioma literario, el idioma de la antigüedad, y este idioma fue el idioma que usaron los escribas del papado de Roma para hacer la primera traducción de esta Biblia original en un idioma europeo que se llamó Septuaginta o Septaginta, depende cómo quieres leerlo. Septuaginta, que se escribió entre el 285 y 247 y antes de Cristo. Y el clérigo quiere hacernos creer, este clérigo, de que fue escrita realmente por los hebreos, por 70 escribas hebreos. Por eso la llaman Septuaginta o Septuaginta, porque se hace referencia a los 70 escribas hebreos, cuando realmente fue el clérigo el que inició esta traducción para llevar a cabo una misión. ¿Cuál fue la misión? Roma, en aquel tiempo, esos 2 siglos antes del año 0, envió sus escribas papales, o los escribas de Roma, a la biblioteca de Alejandría, la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto, donde estaba todo el conocimiento de la humanidad. Ellos llegaron ahí, los escribas empezaron a manipular todos los escritos y a crear este libro, que lo llamaron después Biblia, la Biblia de la cristiandad, para implementar una institución nueva que sería llamada la Iglesia Romano-Católica, y la que llevaría pues las riendas del mundo hasta hoy en día, hasta este momento en el que estamos hablando. Después de conseguir lo que han querido conseguir, los romanos, el imperio de Roma, han extraído todos los manuscritos importantes que tenían una importancia vital para la humanidad, pero ellos consideraban que si el ser humano llegaría a saber esto, no podía ser controlado, y dieron fuego, metieron un incendio a la biblioteca. O sea, robaron la biblioteca, se llevaron todo a Roma y la destruyeron. En el 390 después de Cristo, casi 6 siglos después de que la Septuaginta fuera traducida, el papado decide traducirla de nuevo, pero al latín esta vez, o sea, no al griego sino al latín. Por tanto, pero esto fue un complot, envían de nuevo escriba a Betlehem para supuestamente buscar los textos originales en hebreo para hacer la traducción. Pero es que los textos originales en hebreo ya no existían, estaban bien guardados porque fueron extraídos de la biblioteca de Alejandría y se llevaron a Roma. Por tanto, lo que han hecho fue otra manipulación completamente desde cero, y tradujeron la Biblia al latín, la llamaron la Vulgata, y la primera versión fue la Vetus Latina, Vulgata Vetus Latina. Los romanos, el Imperio Romano, inventan un idioma nuevo, que es el latín,
un idioma que nunca fue hablado por ningún pueblo, nunca fue estudiado por nadie, simplemente fue un idioma que tuvo que ser inventado para ser el nuevo idioma de la nueva institución política religiosa del imperio, el Imperio Romano, que sigue hoy en día tal cual, lo único es que tiene otro nombre, otro velo, y la única institución donde se hablaba el latín era la Iglesia Romano-Católica en Roma. Por eso los 2 milenios de oscuridad implementados, porque las personas realmente no podían. Los pueblos están dándole a los pueblos a la fuerza para que aprendan un idioma inventado, un idioma que no tenía ningún valor. Por tanto, la conclusión de este vídeo, que aunque sé que es mucha información y por eso voy a cortarlo y voy a hacer más vídeos futuros referente a este aspecto, es que la Biblia actual, tenéis que verla como una biblioteca, un conjunto de escritos muy antiguos, pero muy antiguos, que fueron juntados en un único libro. Le fue dada una interpretación a este libro porque ellos manipularon todo según ellos quisieron, el clérigo, para esclavizar muchísimos pueblos, todos los pueblos del mundo conocido, en la sombra de esta creación nueva, manipulada y tergiversada y totalmente falsa. El papado o los clérigos inventaron el culto de la confesión. Por tanto, pues los seres humanos, mortales comunes y corrientes, se confesaban los secretos más escondidos que tenían, que luego serían usados por este clérigo en contra de los seres humanos. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, desde niño pequeño, desde que nacía, era educado en la forma de tienes que hacer reverencia, tienes que pedir perdón y orar. ¿Por qué le han hecho al ser humano pensar de esta forma? Para que el ser humano no sea nada más que un reptil a ras del suelo que tenga que invocar perdón en la nada a una entidad que tiene que perdonarlo, porque el ser humano es patético y es un don nadie y es una nada y le hace falta pues alguien que tenga pena, que le tenga pena al ser humano, porque el ser humano no puede vivir por su cuenta solo y libre. El objetivo último era humillar, y es humillar al ser humano para hacerlo pensar tanto desde la perspectiva externa como desde la perspectiva interna del propio ser humano, de que el ser humano es un gusano de M que no tiene ningún valor y que tiene que pedir perdón, tiene que pedir salvación, tiene que pedir que alguien venga a ayudarlo, cuando realmente ese alguien no viene y nunca está allí. Me paro aquí. Ya os digo, no insultéis, no soy anticristiano, no soy anti nada, simplemente me interesa la verdad que ustedes puedan pensar que saben. Simplemente, como he dicho, es la manipulación que se ha hecho genialmente, fascinantemente bien a lo largo de 2 milenios, o sí, prácticamente 2 milenios, 2000 años, 1500 años, depende de cómo lo mires. Y si a ti no te gusta lo que yo estoy diciendo, por favor, pues no comentes o simplemente no sigas mi canal. Pero yo considero oportuno que hablar de la verdad, hace falta hablar sobre ella, y esta es la forma que yo encontré para hablar. Habrá una segunda parte de esto, incluso una tercera, cuarta, quinta parte, según vea conveniente. Desde Libertalia, pues nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.